Bueno, estamos aquí de vuelta de nuevo. Hemos despedido al alcalde de Benadux, a Juan Jiménez Tortosa, que nos ha dejado una buena impresión. Yo pienso que muchos alcaldes podrían aprender de él. Quizás también sabemos que es psicólogo y yo creo que lo de los psicólogos es importante. Hoy día el ser psicólogo trae también mucho entendimiento y por eso hemos traído también hoy otra psicóloga a nuestro programa. Bienvenida, Rosa Alcaraz Pardo, que está aquí con nosotros. Bienvenida. Y está acá también con otra eminencia como mujer, que es Carmen Caparrós, que ahora la conocerán ustedes más. Bienvenida, Carmen. Hola, buenas tardes. La van a conocer más de cerca. Hoy nuestro tema va a ser el aborto. Es un tema controvertido, porque hay gente que está a favor, otra gente que está en contra, y la verdad es que es un tema que duele. Sea para una parte o para otra, es un tema que duele. Pero hemos querido traer a Carmen Caparrós, que ella ha mantenido una lucha muy de cerca con muchísimas asociaciones de mujeres y ha luchado no solamente a nivel social, sino también a nivel político a favor de la mujer. Como hemos querido traer también una psicóloga, porque ella nos va a contar de cerca qué son esos sentimientos que a veces tiene la mujer que se enfrenta a esta tesitura. Tú, de hecho, también, Rosa, perteneces o ayudas en una clínica que se dedica a este tema, ¿verdad? Interrupción de embarazo, sí. Entre otros temas que se dedica al cuidado de la mujer, pero ayuda en la interrupción de embarazo. Bueno, yo personalmente me gustaría hablar también de la parte de la gente que no está de acuerdo con el aborto. A veces el tema de no estar de acuerdo con el aborto tiene que ver mucho con las creencias que tenemos religiosas. Yo en un principio voy a leer un texto de la Biblia que habla de estas creencias religiosas y la vamos a analizar muy brevemente. En Éxodo 21, en el capítulo 22, del 22 al 25, si ustedes quieren buscarlo en sus ejemplares de la Biblia, para las personas que son creyentes o las personas que no, pero que quizás tengan pues esa curiosidad de saber en dónde viene la Biblia hablando de esto, dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer encinta y los hijos de ella efectivamente salgan, pero no ocurra un accidente mortal, a él sin falta ha de imponérsele el pago de daños conforme a lo que le imponga el dueño de la mujer, y él tiene que darlo por medio de los jueces. El 23 dice: pero si ocurre un accidente mortal, entonces tienes que dar alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Este texto bíblico habla de la ley del talión. En el caso de que se le produjera a la mujer que le dieran un golpe si estaba encinta, muriera el feto que estaba dentro, según la Biblia, según los textos bíblicos, pues era una muerte, era un asesinato, por eso era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. A mí me gustaría también que meditaran un poco en que uno de los mandamientos de la ley de Dios, en concreto el quinto, el que no han enseñado desde pequeñito, decía: no matarás. Es un mandamiento de la ley de Dios. Aunque también me gustaría mencionar que el noveno, que esto lo detallo yo en mi libro Lo siento cariño, pero hoy también me duele la cabeza, pues este noveno, que ellos dicen no consentirá en tener actos impuros, no harás ni pensamientos ni deseos impuros, no aparece en la Escritura. Y el tercer mandamiento, que es que no te hagas una imagen, ni nada tallado, ni te postres ante ella, ese lo han quitado, han puesto en sustitución a ese, como ese no les interesa porque tiene que haber muchas imágenes y demás para que adornen la iglesia, pues han puesto el noveno, que es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Esto, verdaderamente, el que lo ha sido educado desde niño, desde que es pequeñito, y tiene eso inculcado, el no matarás,
o el que no se debe de hacer daño a una vida, que este es el gran dilema que a veces hay, pues no nos pone muy a favor del aborto. Rosa, ¿tú qué opinas? Claro, si a ti te han educado en esa idea y tus creencias son esas, pues realmente es una situación de mucho conflicto si te ves obligada a abortar. Pero claro, son unas creencias de una religión y entonces hay que permitir que otra gente que no tiene esas creencias tengan la libertad o la disposición de poder decidir. Aquí en España nuestra confesión mayoritariamente es católica y eso pues influye, ¿no?, en la decisión a veces del gobierno. Lógicamente, la educación que se ha recibido desde pequeño, pero a día de hoy hay otras religiones que también se viven aquí en democracia. Y no todo el mundo tiene esas creencias religiosas, entonces no hay que imponer esas religiones, ¿no?, a todos, sino que hay que escuchar a los demás y hay que ver las necesidades y las creencias de cada situación en particular. Lo que sí es cierto, y le voy a preguntar a Carmen para que ella también participe, para que la vayan viendo a las dos en cámara. Carmen, lo que sí es cierto es que la mayoría de las personas que vivimos aquí en España, pues si no son católicos son cristianos, si no son musulmanes, que también están a favor de que no se le quite la vida a un feto. Y luego tenemos, Carmen, las personas que son de esas confesiones religiosas y abortan. Deciden abortar, Carmen. Mira, pero mira, yo te voy a decir una cosa, yo es que si me dices así, yo pues también estoy en contra del aborto, totalmente en contra del aborto, pero ¿cuándo es un ser vivo? Me parece que la pregunta está ahí. El hecho de concebir ella un ser vivo, o tiene que tener ya un tiempo para ser un ser vivo, porque pienso que una persona, o sea, no llega ni a feto, cuando es la mórula no llega ni a feto. Entonces, el derecho del concebido, pero ¿cuándo sabe exactamente que has concebido? Cuando, entonces, incluso la religión aquí me parece que mete la pata alguna vez, porque científicamente yo, una ciencia con religión, yo puedo decir, bueno, yo no estoy a favor jamás de matar a un ser vivo, nunca. Yo no estoy nunca jamás de matar a un ser vivo, pero el ser no nacido, el ser, cuando es una mórula, es una unión de células, no es un ser vivo. Para mí, pienso que no es un ser vivo. Carmen, esa es tu opinión, la vamos a respetar, y ahora me gustaría saber la de Rosa. Y mientras tanto, nuestro realizador pues, pondrá unas imágenes donde hay manifestaciones a favor y otras en contra, que la vamos a ir viendo. Entonces, Rosa, ¿tú qué piensas? Que es un posible nacido, pero todavía no ha nacido, y hay que tener en cuenta a la mujer que sí es una nacida, o sea que si nos ponemos a ver una situación de un posible y una que está, una mujer, la que va a estar embarazada y la que se va a encargar de ese niño, pues lógicamente hay que potenciar a esa mujer. O sea que tú te centrarías ahora mismo, más que en el feto, en la persona que está sufriendo el drama, ¿no? Exactamente, esa persona que, porque se dice de las secuelas de un aborto, pero las secuelas de la persona que no puede abortar y asume un hijo no deseado son las mismas, porque ese sentimiento de angustia, ese sentimiento de fracaso, sentimiento de una decisión que ella no la quiere, no desea ese hijo y tiene que seguir para adelante con ese hijo, eso es igual de traumático que tener que abortar, porque claro, lógicamente abortar tampoco es una cosa de alegría, uno va a abortar con miedo, con angustia, con pesadilla, te está arriesgando la vida. Una pregunta que te hago, o como psicóloga, y porque estás en una clínica que también se dedica a este tema. Cuando una mujer aborta, ¿suele tener luego unas consecuencias psicológicas que de hecho, como ha dicho Carmen, como piensa cualquier mujer, no es un paso agradable para nadie, claro, pero no. Es cierto lo que muchos psicólogos han comentado, que eso nunca ya jamás se olvida? Hombre, tanto como que nunca se olvida, pero sí lo tiene ahí pendiente, porque encima con las creencias religiosas de que has matado a ese posible hijo y todo eso deja mucha huella, ¿no?, en la persona. Entonces ella se va a sentir mal, e incluso aparte de tener pues, todos los síntomas de un postraumático, de ansiedad, pesadilla, malestar,
conflictos con esa pareja, no hay apoyo por parte de la familia, porque a día de hoy ese es un tema tabú y la familia no apoya tampoco. Pero y se siente sola y se siente angustiada, pero y con echa en una balanza, cognitiva. echa en una balanza el no poder, porque pienso que cuando uno quiere ser madre es la cosa más bonita del mundo. Entonces, tú quieres ser madre. ¿Tú eres madre, Carmen? Puedes ser madre. Soy madre de 3 hijas, 2 hijos y 12 nietos. ¡Qué alegría! Entonces, tengo una familia numerosa. Tuve un aborto, pero un aborto circunstancial. Involuntario. Pero no quiere... Cuando yo era joven, pues yo tengo ya muchos años, oía hablar del aborto a las mujeres que tenían que practicarlo de una manera traumática y costándole la vida, se escondían. Yo recuerdo de haber oído a un grupo de gente en mi pueblo hablar del problema que tenían, porque tenían necesidad de abortar, pero una razón muy sencilla, porque tenían 5 hijos y no tenían para darle de comer más. Entonces eso también hay que verlo, que nacen esos niños al mundo y vienen ¿a qué? Decía tú, Rosa, que las personas, hay que tener en cuenta a las personas vivas, y una mujer es un ser vivo con una inteligencia y unas capacidades que tiene, que si es que el problema está en que las mujeres estamos pensando y dicen no nos dan oportunidad, porque siempre hemos sido tuteladas, siempre nos han dicho esto es lo que tenías que hacer y hay que hacer eso. Y esto es mucho más, va mucho más que la defensa de la vida que quiere hacer la Iglesia. Va mucho más profundamente. Vamos a cerrar un poco el tema, porque verdaderamente el tema del aborto es muy amplio y podríamos estar hablando todo el día. Vamos a cerrarlo por la ley que ahora mismo ha expuesto Gallardón, en la cual él ha limitado unos 3 supuestos que había. Los supuestos que había era en caso de violación, había el supuesto de cuando el niño viene con una malformación grave y cuando hay peligro para la vida psíquica o física de la madre. Eso lo ha reducido a él, porque considera, por ejemplo, que si un niño viene con malformación, pues no es motivo suficiente para interrumpir un embarazo. También por esta creencia, ¿no? Pensamos que es una creencia conservadora y religiosa de que toda vida tiene que traerse al mundo, ¿no? Y también pues ha reducido pues muchos de estos supuestos. Incluso el Partido Socialista había abierto un poco más el abanico en cuanto una persona más joven podía decidir abortar, y ahora pues ha acotado a que tiene que ser mayor de 18 años y con el consentimiento, por supuesto, de sus padres. Ahora mismo vamos a preguntarle a Rosa. Rosa, ¿tú qué piensas sobre esta limitación que ha puesto Gallardón sobre la mesa? Pues esta limitación lo que hace es que la ley que se había conseguido anteriormente se hace un paso atrás. O sea, si la otra costó mucho trabajo en conseguir esos objetivos, porque básicamente nos vamos a que lo que se pretende, el aborto va a existir, ha existido y va a existir siempre, y lo único que se pretende es que se haga en unas condiciones de una clínica totalmente con garantía sanitaria, que no se tengan que ir la que tiene dinero, y puede ser muy religiosa también, que esto es un poco de la doble moral, ¿no? Sí, pues luego hablaremos de la disonancia cognitiva, y lo paga y tal, pero la pobre mujer que no puede pagarlo, pues por eso se ponen a estas clínicas que ya les hablan de ellas despectivamente cuando dicen clínicas abortistas, y no son clínicas abortistas, son clínicas que ayudan a la mujer cuando tiene que hacer una interrupción de embarazo y en una circunstancia higiénica y sanitaria estupenda y con una garantía, porque es un riesgo, el aborto es un riesgo. Hemos llegado a escuchar, y Carmen para la lo sabe, vida de las personas que va a abortar. Carmen lo sabe, hemos llegado a escuchar antiguamente y ahora muchas cosas muy fuertes, de cuando no había una legalidad, gente que ha bebido lejía, gente que se ha introducido cualquier cosa. Es decir, verdaderas perrerías que han podido llegar a hacer las mujeres cuando se han visto abocadas a esta decisión por no tener una legalización, ¿no?, por parte de las clínicas. Es que cuando hablamos ahora mismo de la ley Gallardón, estamos suponiendo que se cambia una ley por otra, que solamente se habla del aborto, pero la diferencia de las leyes es muy grande. La ley de 2010, la ley de Zapatero, se llamaba, voy a decir los nombres porque me parece que es importante, Ley de Salud, empezamos con la palabra salud, que lo decía también Rosa, sexual y reproductiva,
e interrupción voluntaria del embarazo. Habla de salud sexual no solamente por el hecho de la reproducción, no está hablando de la reproducción, está hablando de salud sexual que podemos tener las personas mayores y las jóvenes. O sea, es un concepto que se nos ha pasado por alto, pero es bastante amplio y desaparece. Está hablando de educación sexual, está hablando de formación en los jóvenes para que no lleguen al aborto. Estamos hablando de una ley que en el año, el último, si ha sido nada más que un año, el que se ha podido hacer, había 6.000 abortos menos. Estamos hablando de una ley que ha sido eficaz. Y la vamos a cambiar, y leo el otro título, Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada. Yo me pregunto en qué punto de esa ley, y me la he leído las dos y he hecho comparativas, hay los derechos de la mujer embarazada. ¿En qué momento defiende los derechos de la mujer embarazada? Porque si me dice que va a defender lo que quiere, la mentalidad pues de ese ministro que es ministro de un gobierno, y que si estamos hablando de Gallardón estamos hablando de Rajoy, y que yo creo que hay un gobierno detrás que lo está reteniendo, porque yo espero que esa ley no salga del cajón, es la esperanza que tengo, que pase un año y que no salga del cajón. Entonces estamos hablando de una ley restrictiva exclusivamente para las mujeres y para la formación en general, porque también la ley de Zapatero hablaba de los hombres, de la relación de pareja, y aquí le echa toda la responsabilidad a la mujer. O sea, tú te acuestas conmigo, concebimos un hijo, pero la responsable eres tú. Volvemos al pecado. O sea, volvemos al pecado y del pecado, pero un pecado que es... siempre de la mujer. Siempre de la mujer. De Eva. Sí. De Eva. Y además que te lleva a que ese pecado religioso te lo convierte en un delito. O sea, yo, por poner que no soy católica, el pecado de la Iglesia Católica me lleva a cometer un delito, porque otra de las cosas que tenía esta ley anterior es que en el Código Penal la había quitado como delito, y mientras que ahora vuelve otra vez. Dice, no es que las mujeres no se van a condenar, pero a la persona que ayuda a la mujer sí se condena. Vamos a pensar en una cosa. Vamos a suponer que yo no estoy de acuerdo con el aborto. Es decir, no abortaría bajo ningún concepto, sea como sea, por mis creencias personales, que pueden ser religiosas, pueden ser de la conciencia, pueden ser 500.000. No quiero abortar. Pero la pregunta que yo lanzo aquí en esta mesa, ¿tendría yo derecho, porque yo no lo haría, a cohibir la libertad de otras mujeres que se pueden ver en determinadas situaciones? Esta es una pregunta que yo lanzo, por ejemplo, a Rosa. ¿Tendría yo derecho a decir, como yo no estoy de acuerdo, voy ahora a impedir que otras mujeres lo hagan? O que se vayan a Londres, o que se vayan a donde quieran. Pero yo, o que se mueran en el intento. O que se mueran en el intento, da igual. Porque también eso me santifica, porque hay gente que se santifica ante el sacrificio, el sufrimiento. Cada persona es libre totalmente de hacer lo que quiera. Pero yo tendría derecho... Tú tienes derecho a tomar tu decisión, y si estás de acuerdo con tu forma y tus valores, pues estupendo, pero no impongas la tuya a los demás. O sea, ahí estamos, en esa necesidad de libertad y de respeto a los demás, y no imponer algo que tú crees que es lo mejor y maravilloso, porque no existe nada mejor y maravilloso. ¿Qué consecuencias tiene el que yo imponga mi criterio, el que bajo ningún concepto se aborte, y que lo veo fatal, e incluso te meto en la cárcel? Pues yo te voy a decir nada más que una palabra, eso para mí es fascismo. Fascismo. Son una dictadura. Es una persona que imponga a los demás. Para mí es que, vamos a ver, que tú puedes, a nadie le imponen abortar, a nadie le dicen que aborte, pero hay muchas situaciones hemos hablado antes del trauma que puede suponer, que hay personas con mucha ganas de tener un hijo y que se han quedado embarazadas, y que no estoy hablando a las 14 semanas, que es lo que dice la ley, sino a los 5 o 6 meses al niño, al feto, le ha dado un derrame cerebral y va a nacer deforme para toda su vida. O sea, es que la palabra deforme no sé si sirve, pero sí, entonces... Con una tara. Con una tara. Bueno, pues conozco, es un caso cierto de una amiga mía.
Bueno, pues entonces es un niño que era muy, muy, muy deseado, muy buscado. Y abortó, pues, bueno, tuvo que ir a Sevilla, le hablaron, porque no es una cosa que se hace, eso es otra cosa que se hable. El aborto libremente, como si estuvieran las locas dispuestas a abortar cada 2 minutos. No, no, señor. Sí, es una decisión muy difícil y muy de futuro. Sí. Mira, una cosa que yo voy a plantear que me parece interesante es, por ejemplo, el tema de las adopciones, ¿no? En las adopciones anteriormente pues se cogían los niños, las monjitas, las residencias, se quitaban, se daban a las familias, tal, y había desaparecido la vida. Bien, cuando ya salió la ley que regula las adopciones, y es estupenda esa ley, yo he estado trabajando unos años en adopciones internacionales, pues el estudio de la familia, de los padres que desean tener un hijo, es un estudio exhaustivo y de lo más exigente. Primero se le hace un curso y luego pasan a hacer el informe de idoneidad psicológico y social, donde se le examina todo, que incluso muchos padres, aquí en Almería, yo que bien, es pasarse. Estricto. Bien, pero voy a una cosa que es significativo. A los padres adoptivos se les exige de todo, ¿no? Tanto en el campo social, como en el campo laboral, como pareja, como relación, que no tengan ningún duelo por ahí sin resolver, básicamente que tengan un gran deseo de ser padres, ¿vale? Porque no es que haya perdido otro hijo y quiere suplantarlo, porque eso no es un deseo bien afianzado. Entonces, ese deseo, que es lo que se tiene en cuenta para ya darle la idoneidad y empezar el proceso de adopción, aparte que luego hay un seguimiento, un apoyo con ese niño para que todo vaya bien, siempre pensando en el menor, bien. Pero ¿por qué a los padres adoptantes se les exige tanto y ese deseo que tiene que estar ahí, y a los padres biológicos no se les exige? Bueno, pues eso que me estás diciendo tú, yo quería hoy comentar que ha salido en las noticias, salió ayer, salió hoy, él se llama José, ella se llama Mari, a él lo tienen en Colombia arrestado, dicen que posiblemente le caigan 30 años porque piensan que ha ido a robar a un menor. Ellos han dado 18.000 euros pensando que todo estaba bien a una mujer y a ellos se traían pues a un niño adoptado. ¿Cómo nos paramos tanto? Es mi pregunta. ¿Cómo nos paramos tanto a meternos en estos temas de prohibir esto, prohibir lo otro, esto es malo, esto tal? Y esto que es un clamor de que hay montones de personas que están locos por tener un hijo, que tengan que irse a China, tengan que irse a América, si aquí en España habrá un montón de niños que, como tú dices, no están del todo bien atendidos, y hay padres amorosísimos que están locos por tener un niño. ¿Por qué el tema este del aborto? ¿Por qué en vez de distraerse tanto, en mi opinión, el gobierno en tantas tesituras, por qué no hacen más fácil el hecho de que incluso mujeres que están, como has dicho tú, Carmen, que no tienen para comer, que tienen unas tesituras horrorosas para que económicamente sacar a un niño adelante, ¿por qué no se hacen las vías más fáciles para que esos niños nazcan y luego estén con otros padres? Claro, siempre que quieran. Hombre, claro, sí, o sea, si hay que respetar la decisión. Bueno, pero si, por ejemplo, es mi opinión, si por ejemplo hay muchas que le facilitaran, decir, bueno, no se preocupe usted, que yo la voy a ayudar durante el embarazo, el propio Estado la ayudara, la cuidara, le diera todo lo que necesita, y cuando ese niño nazca se deposite, a lo mejor ella escogería, diría, pues yo no quiero interrumpir el embarazo. Estamos hablando fuera de los supuestos que estamos mencionando de Gallardón. Estos supuestos ya son muy delicados, ¿no, Carmen? Estos ya son supuestos muy delicados, una violación, una malformación. Sí, pero vamos otra vez a quitar, si nos vamos solamente a los supuestos, quitamos el derecho de la mujer a ser que es una persona inteligente con una capacidad. Entonces, si es que la ley esta es una ley de tutelaje, para mí me molesta enormemente, sobre todo, el hecho que a la mujer vuelvan a quitarnos que somos personas con unos derechos. Entonces, cada vez que me veo las fotos de la gente que mandan, todos señores. Las mujeres muchas veces se tienen que quitar del medio porque o los quitan o no los dejan. Entonces, estos señores que, bueno, yo no sé si sabéis que esta ley que ha hecho el Ministerio de Justicia está redactada por 12 sabios. 12 sabios masculinos.
Pero 12 sabios masculinos, pero 12 sabios que no se han encontrado, sabios lo pongo entre comillas, que no se han encontrado nunca con el problema de levantarse de noche, de darle de comer, de que tu hijo te llore y no tengas que darle, de una situación social, que a veces las situaciones sociales han sido muy fuertes y muy duras y han atacado solamente a las mujeres, no hay que irse nada más que a los conventos para ver las situaciones. Y entonces vuelve otra vez, los 3 supuestos, el niño, el padre, el niño, y la mujer no tiene nada que decir. Yo es que me voy... cogido a 12 mujeres, a 12 sabias. Pues podrían haber puesto 6 y 6, el 50%. Bueno, o 12... A ver, mejor 12 sabias. Yo voy a decir... 12 sabias ya que era el tema hay del aborto. en este país personas que eligen no tener hijos. Sí, sí. ¿Se les respeta? Sí, 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 sí. ¿Verdad que sí? Sí, se les respeta. Sí, tenemos a todo el clero. Y que no tienen pareja, supuestamente. Bueno, todos los curas han elegido no tener hijos. Si vamos, y Dios nos puso según ellos, para reproducirnos y todo eso. Y entonces después, si hay personas que eligen esa situación, ¿por qué las mujeres no nos dejan en nuestra situación en un momento determinado? Porque, vamos a ver, que si vamos al derecho a la vida, el que una mujer violada, esto se le deje abortar, estamos siendo falsos. Vamos a ver, tú vas por el derecho a la vida, entonces una mujer violada que va a tener un hijo es un ser vivo, claro, entonces es una contradicción. A ver, ese supuesto, pienso que es una contradicción, es una falsedad. O sea, una doble moral. Sí, es la palabra que no me salía, lo de la doble moral. Es una hipocresía. Claro, si yo estoy luchando por el derecho a la vida, pues no tendría que aceptar ningún supuesto, porque es vida. Y sea una persona con malformación, venga de una violación, no. Si estoy a favor de la vida, es vida. Y sea como sea, venga como venga. Que la doble moral es cierto, Rosa, porque es cierto que por desgracia la gente que ha tenido dinero y ha traído un hijo con malformaciones, pues lo ha tenido depositado en ciertos centros que han podido costearse, o han podido ir a Londres a abortar, porque eso existe. La gente que ha ido a Londres no todos son pobreticos desgraciados, que para pagarse aquello había que tener medios y posibles, ¿no? Y luego vamos a hablar de la disonancia cognitiva, que me gustaría que nos lo explicara Rosa, que es psicóloga, porque eso también, esta mesa que hemos puesto hoy en Almería Contigo, lo que queremos es que cada uno coja su opinión. Aquí no queremos imponer la opinión a nadie, estamos dando datos cada uno y que cada uno luego piense lo que quiera. Pero Rosa nos va a hablar de la disonancia cognitiva, que tiene que ver entre lo que pensamos y creemos y luego ciertas cosas que tenemos que enfrentar. Así que, Rosa, ¿qué pasa en el caso de que nosotros creamos que tenemos que darle vida a nuestro hijo y no debemos de interrumpir el embarazo? Una situación de no y luego, por otro vida. lado, tienes que abortar, claro, por los problemas que tengas. Claro, analizándolo realistamente, tú tienes tus creencias, pero por unas necesidades tienes que actuar en contra de tus creencias, pues internamente eso es un conflicto interno que te crea pues una ambivalencia, una inseguridad y tienes que crear una tensión, la disonancia cognitiva, y tienes que darle una solución, como sea, ¿no? Pues ya internamente pues tú te creas que dices, bueno, no, pero es lo que tengo que hacer, o me tengo que quedar con él porque es lo que Dios quiere, o tengo que darlo... Pero de todas formas eso es un estado emocional angustioso. Angustioso. Un ejemplo, yo sé, no matarás, mandamiento de la ley de Dios, pero luego voy a la guerra, o voy de soldado, o voy a hacer la mili. Y eso sí, a matar a seres vivos, ¿eh? O me meto en conflictos bélicos, o apoyo conflictos bélicos porque lo veo positivo. Entonces, ¿qué hay? Una disonancia cognitiva. Total, no matarás, o por ejemplo, no robarás, pero luego quiero que mis empleados no ganen lo suficiente que deben de ganar. Pero hay un mandamiento que dice no robarás. O sea, entonces, ¿qué hago? Me invento una justificación que eso me haga tranquilizarme. ¿Qué hago con el tema de la guerra? Y al no matarás, pues que lucho por mi patria. Entonces, eso me agarro ahí para yo no sufrir ese conflicto psicológico. Siempre hay que agarrarse a algo, ¿no?, para poder salir de la situación que tenga angustiosa, pero el tema es que no hay que dar lugar a eso. Hay que intentar ser consecuente, Yo ¿no? soy de la teoría de que siempre es mejor la prevención.
Entonces, para evitar abortos, para evitar violencia de género, desigualdad, conflictos de pareja, hay que hacer educación, y educación sexual, porque la educación sexual no es solamente enseñar cómo poner un preservativo, por ejemplo, que la gente lo tiene en mente, sino la educación sexual es educación en igualdad, educación en respeto, educación en no tener un embarazo si no lo desea, en educación, en saber los métodos anticonceptivos, en que tienes que ir a tu ginecólogo, tienes que ir a tu sexólogo, tienes que hablar con tus padres, con tu familia, de una forma respetuosa y sana de lo que es la sexualidad, porque la sexualidad no es solamente reproducir, sino que es también placer, pero placer controlado y buen placer. Como le ha lanzado la pregunta a Carmen, vamos a ir unos momentitos a publicidad y no se vayan, porque Carmen le va a contestar sobre lo que dice, porque es que Rosa también es sexóloga y ella piensa que la prevención a veces es muy interesante y quizás la mejor solución. Volvemos con ustedes en unos momentitos. Hasta ahora.